cosas podemos hacer. Entonces, lo primero, y desde la Coparmex que siempre hablamos, es el empresario, qué papel juega dentro de una sociedad. Y el papel importante es que vela y le compete cuidar el bien común. Desde la educación de todos nosotros para poder estar en las empresas y prestar el mejor servicio posible, no solo como profesionistas, sino como profesionales. A mí a veces mis compañeros me preocupa porque a veces hablamos mucho de profesionistas y no tanto de profesionales. Y el profesionista puede tener un título, pero no necesariamente ejercerlo bien. Entonces, desde la empresa, si queremos tener personas que trabajen arduamente en las compañías, que las saquemos adelante, que podamos demostrar el talento que tenemos en México, necesitamos trabajar también en la educación. Y por eso me encanta el foro que tenemos hoy, porque está enfocado justamente a la educación. Cómo nosotros desde nuestro rol de empresarios, de académicos, podemos aportarle a las sociedades futuras un mejor futuro. Y por eso hablar de bien común nos involucra a todos y no podemos discriminar entre el empresario y el resto de la sociedad, porque las empresas generan empleo. Y juntos tenemos que hacer de este país un lugar mejor. Peter Drucker decía que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo. Y es algo que creo que hemos venido hablando a lo largo de este panel el día de hoy, y es cómo podemos pensar en transformar el mundo, y todos lo hablamos. Estoy seguro que todos los que estamos acá decimos, hay que cuidar el mundo, pero ¿lo hacemos? ¿Sí somos responsables del cambio del mundo y del cuidado del planeta? ¿Sí nos hemos puesto a pensar los impactos que tenemos por el solo hecho de vivir en una ciudad grande? Que por cierto, no se trata de no utilizar la energía para no generar contaminación. Se trata de entender que nuestro paso por este planeta tiene que dejar la menor huella posible para las futuras generaciones. Y para poder cuidar el planeta, pues tenemos que hablar de nuestro México. Si ni siquiera cuidamos nuestro México, o si ni siquiera hacemos como Quino dice a través de Mafalda, que lo que deberíamos cuidar era el pequeño mundito que nos corresponde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen todos los que están acá sentados? ¿Qué hago yo de pie para cambiar el pequeño mundito que me corresponde, siendo un mejor ciudadano, ayudando a recoger la basura, no tirarla, separando los residuos, apagando las luces cuando no las necesite? Porque de eso se trata la eficiencia energética. Y ustedes dirán, este loco ¿de qué está hablando? Venimos a hablar del TEMEC y ahora me está hablando de una conciencia diferente, pero es que ahí nacen todas las propuestas, desde el ser, desde lo que podemos hacer cada día en nuestro trabajo diario, en la manera en la que las empresas dicen vamos a promover el trabajo desde la casa para eliminar trayectos y desplazamientos, en la manera que apoyamos a las mujeres cabezas de familia para que de alguna manera no se desplacen y usemos una energía de una manera diferente. Entonces sí quería iniciar esta charla, especialmente por ustedes, estudiantes, para sensibilizarnos un poco de que no somos parte solamente de este pequeño mundito que nos corresponde, sino que somos más. Y eso me lleva a que dejemos de trabajar en modelos de improvisación, como vemos en la imagen, donde nos sentamos a rayar y a ver qué sucede y a manchar, a modelos de planeación. Tenemos que terminar en esos círculos viciosos de sencillamente el sexenio se acaba y volvemos a destrozar lo que se había hecho. Tenemos que pensar en un país que sea capaz de tener planes de 20, 30, 40 años. No un país que lo que haga es trabajar en pro de los próximos 6 años, de los próximos 2 años, de los propios intereses de alguien, porque el interés más importante tiene que ser México. Y como representante de los empresarios también quiero decir otra cosa que me apasiona mucho, y es que un país es la empresa más importante del país mismo. Y cuando uno habla de eso, tiene que cuidar los recursos, tiene que cuidar el presupuesto, tiene que planear, tiene que dar resultados, tiene que presentar la manera de poder interactuar con otros, importaciones, exportaciones, balanzas económicas, PIG, balance general. Es la empresa más importante del país. En este país trabajamos más de 130 millones de habitantes, por decirlo así. Y vivimos y nos debemos a esta empresa, que es México, que tiene el nombre más espectacular, un país que tiene biodiversidad, que tiene una gran cantidad de recursos que la hacen privilegiada por una posición estratégica y una posición geopolítica diferente
a muchas partes y por eso borré ahorita de mi presentación varias cosas que ya habíamos hablado, no se me hacía lógico volver a presentarlas. Pero tenemos energía eólica, sí, tenemos energía solar, sí, tenemos energía maremótica, sí, pero ¿es suficiente? No lo sé. ¿Tenemos la capacidad de desarrollarla e invertir? Todavía no está claro. Entonces sí tenemos que hablar de una planeación a largo plazo, de cómo hacemos para hacer las transiciones de manera ordenada, porque si yo digo, es que ahora me va a pasar y todo el transporte público va a ser eléctrico, ¿lo podemos hacer? ¿Ya vamos a resolver lo que pasa con las baterías de litio? ¿Hay suficiente dinero para invertir en vehículos eléctricos? Entonces hay otras alternativas. El gas natural, por ejemplo, genera el 65% de la energía a través de plantas de ciclo combinado en el país. Estamos hoy iluminados por un 65% de gas natural y eso es lo que nos ayuda. Entonces la energía la necesitamos, pero tenemos que ser conscientes de trabajar en la manera en la que la hagamos más eficiente y eso implica ser parte de un mundo globalizado que nos da la oportunidad de acceso a tener otras alternativas, mientras que somos buenos en solar, que somos buenos en eólicos, que somos buenos en geotérmica, que somos buenos en maremótica, que somos buenos en lo que queramos porque podemos serlo. Tenemos un país espectacular con esa posición geopolítica bastante esencial. Y esto me lleva a que las sociedades crecen de manera espontánea. Hay otros, esto lo digo yo, algunos dicen de manera desorganizada. Vamos creciendo, vamos viendo cómo resolvemos el hoy, entonces tratamos de resolver el aquí y el ahora, pero resulta que no sabemos qué va a pasar mañana. Y cuando yo le pregunto a la CNR acerca de la canasta energética de este país, no es clara. Porque para que sea clara necesitamos saber cuál es la energía y su costo, cuál es su impacto ambiental. Nos ponemos metas que no cumplimos. Hablamos de utilizar energía que permita utilizar más energías limpias, de una canasta que nos permite utilizar más energías limpias y siempre decimos cuando llegamos a la fecha, pues es que no se va a lograr. Eso es triste. Entonces sí tenemos que promover una planeación y sí tenemos que olvidarnos por un momento que aunque las sociedades crecen de manera espontánea, la labor de los líderes de esta gran empresa, de nuestros gobernantes y de los empresarios y de ustedes estudiantes y de todos los que estamos acá, es hacer que crezcamos de una manera ordenada. Porque les voy a confesar un secreto, mientras más información tenemos, más responsabilidad tenemos. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Cuando yo sé algo, tengo responsabilidad con quien no lo sabe y no se trata de juzgar. Es que él no sabe nada, entonces ¿para qué hablamos con él? No, tenemos que crear condiciones para hacer que toda la sociedad tenga los beneficios que son y nuestro rol y el de ustedes que se están formando para eso es tener argumentos suficientes para poder trabajar en pro de. Entonces, si queremos hacer cambios, tenemos que hacerlo juntos. Eso es una realidad. Empecemos ahora. ¿Qué se requiere entonces en el sector energético? Es la gran pregunta. Pues el panorama mundial al año 2035 realmente es un poco preocupante porque lo que va a pasar es que vamos a tener 1/3 más del consumo de energía del que tenemos hoy y aquí me regreso, y 2/3 más de la demanda eléctrica. Es decir, si lo miráramos en tamaños de planeta, estaríamos demandando hasta 2/3 más de la demanda eléctrica del planeta. Entonces tenemos que hacer algo. Estamos dependiendo en su gran mayoría de hidrocarburos, que es una energía sucia, contaminante. Tenemos que hacer el cambio y tenemos que hacerlo ahora. El 90% de la demanda va a estar enfocada en países como China, India y Brasil, claramente porque tienen la mayor cantidad de personas que viven allí. 1.000 millones de personas no tendrán electricidad, 2.700 millones no tendrán acceso a combustibles limpios para cocción, calentamiento, por ejemplo, Asia y África. Hablando de canastas energéticas, me corresponde hablar del GLP, gas licuado de petróleo. Es un combustible moderno que reemplazó a la leña, porque antes usábamos muchísima leña. Pero hoy los hogares mexicanos siguen utilizando el 17% leña. Ustedes dicen, en mi casa no. Pero hay que salir a las veredas, hay que salir a los municipios. Y solamente el 4% en viviendas utiliza gas natural. Ciudades como Bogotá, Buenos Aires, La Paz, Lima, tienen más del 90% donde las personas abren la llave de gas y lo utilizan de una manera segura porque además el gas natural es gas metano, que es más liviano que el aire y no genera atmósferas explosivas.
pero seguimos utilizando leña un 17%. Tristemente, la penetración de las redes de gas es baja. Entonces, aunque tengamos acceso al gas más barato del mundo, que lo tiene en Estados Unidos, aunque nos preocupe que sea un tema de soberanía porque somos de los pocos países que dependemos tanto de un solo proveedor, eso es una realidad, también es una realidad que es el gas más barato y producirlo internamente lo hace costoso. Y mientras tenemos otras alternativas, yo me pregunto como empresario, ¿por qué no aprovechar lo que ya hay? ¿Por qué no resistimos, en vez de planear, desarrollar alternativas, utilizar lo que sí tenemos y no sencillamente decir es que no podemos usarlo porque dependemos de él? Yo hago en algunos foros algún ejemplo y digo, a ver, si yo quiero sopes y me cuestan producirlos 30 pesos y no me quedan tan buenos, y mi vecina es una experta haciendo sopes y me los vende a 20 pesos, ¿qué debería hacer? Pues se los compro a mi vecina. Ahora, si es que yo no quiero depender porque el día de la mañana la vecina se me enferma y no va a estar, pues le pido la receta, me hago amigo de ella o ya aprendo a hacerlos más baratos. Pero mientras eso no ocurra, sigo pensando que el problema está en los sopes de la vecina, que dependo de ella, y no en cómo hago yo para cambiar mi realidad o dejo de comer sope. Entonces me quedan mejores las tortillas, pues como tortillas, como taquitos, ¿no? Entonces, ese es el panorama mundial. ¿Qué requiere entonces la transición energética? Requiere innovación para ser viable y por eso están acá ustedes. Porque de otra manera no vamos a poder dejar de depender de los hidrocarburos para pasar a un modelo de distribución de bajo impacto ambiental, con mayor diversidad, asequibilidad, pero el cambio implica costos. Y los costos requieren inversiones, obviamente, o sea, hay inversiones asociadas y tenemos que trabajar juntos. Entonces, en nombre de los empresarios, la invitación es: demos condiciones para promover la inversión y que se pueda desarrollar de la manera adecuada. Por eso, ahí tenemos ya los ojos no me dan, pero ¿qué implica la tecnología política y social? ¿Qué es tan grande el costo? ¿Cuáles son los beneficios? O sea, siempre tenemos que estar analizando todo en función de impactos. El costo, el impacto, el beneficio a largo, a mediano y a corto plazo. ¿Para qué? Para poder pasar allá. Los sistemas de energía eólica requieren inversiones, pero también requieren utilizar campos donde hoy son zonas inclusive de uso de zonas indígenas, donde tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, para poder hacer cambios profundos tenemos que hacer acuerdos sinceros por el beneficio del país en general. Cuando voy a hacer parques solares también tengo que hacer inversiones y tengo que sacrificar áreas que a lo mejor no estaban. Cuando tengo que trabajar en energía tal vez maremótica puede ser más fácil porque es poner sistemas de turbinas en donde las olas pegan, y lo decía ahorita una de las maestras, que tenemos grandes oportunidades para desarrollar maremótica. Entonces, el panorama mundial de energías renovables requiere disponibilidad de recursos, proyección de costos e impactos ambientales, porque eso es otra cosa. La cantidad de impactos ambientales están generando problemas en la salud de los mexicanos. ¿Y cuánto dinero se tiene que invertir en hacer prevenciones en salud? Esa es otra cosa que pongo sobre la mesa. Si empezáramos a tener identificado un elemento de energías que sí sean sustentables en el tiempo, vamos a dejar de invertir dinero en temas que son colaterales por el mal uso de las energías. Aquí un resumen de grandes transiciones energéticas. Lo primero que hacía el ser humano antes era adaptarse a las condiciones naturales. Se trataba de esconderse en cuevas, trataba de cubrirse, mataba animales y con las pieles se protegía y vivía en verano cuando había. Luego aprendió a controlar el fuego, así estaba el ser humano. El carbón y la máquina de vapor nace en el siglo XX, la electricidad empieza a ser como consecuencia de ello y muchos investigadores desarrollaron la manera de transmitirla. Luego se creó el motor de combustión interna a través de uso de petróleo y el gas natural se empieza a masificar después, pero se usaba desde los templos de la llama eterna en el antiguo Egipto, porque allá de manera espontánea caía un rayo y había un pozo de gas natural que había emanado, salía fuego y nunca se apagaba y crearon alrededor templos. Luego los chinos lo transportaban en tubería de bambú para llevarlo a zonas del mar para evaporar
la sal y utilizarlo. Pero lo fácil era transportar petróleo y carbón, porque es que el gas, ¿quién lo transporta? Es muy difícil. Y eso hizo que el gas natural, aunque hablemos ahora de algo que apenas se usa, está desde muchos miles de años. Luego viene el desarrollo de la hidroelectricidad, energía nuclear y energías limpias, que es el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, hablando un poco de qué es eficiencia energética, es producir más con menos. Ese es el resultado. Piénsenlo donde quieran, aplíquenlo donde quieran, pero es parte de lo que el TEMEC nos va a traer a nosotros. Y es si nosotros logramos, con políticas claras, con acuerdos claros, poder traer recursos que nos ayuden a mantener a futuro la estabilidad y la soberanía del país, pero con planes estratégicos reales, podemos hacer buen uso del TEMEC, así lo vemos nosotros. ¿Cómo se logra esto? Utilizando tecnologías de menor consumo, usando energías renovables, gestión de proceso y compromiso, haciendo cambios culturales y el compromiso e incentivos del gobierno. Eso está claro. La pregunta es, ¿eso se logra de hoy a mañana? ¿Qué creen ustedes? ¿Tú? Que no. Necesitamos planearlo, necesitamos trabajarlo juntos. Entonces, yo, y lo digo en función de los empresarios, es sí vemos el TEMEC como una oportunidad para poder lograr que esa transición planeada se logre, empecemos a dejar de depender menos, porque si nosotros seguimos consumiendo, en el ejemplo, he hablado mucho del gas natural que lo conozco bastante, pero si nosotros seguimos con la demanda que hay en el país, aunque tengamos sitios de almacenamiento, aunque desarrollemos infraestructura o nosotros mismos sacamos exploración y explotación de gas, no vamos a ser autosuficientes en los próximos 10 años porque no nos va a dar la vida para tener infraestructura de autosuficiencia. Entonces, sí lo vemos de esa manera. Entonces, al final de mi presentación, iba a poner una foto ahí que me faltó, que era una canasta. Piensen que hay una canasta ahí. Pero lo que dicen palabras está bueno porque así se lo imaginan. Y es una canasta energética inteligente y sustentable. La invitación final es, desde el punto de vista empresarial, es que vemos que los tratados de libre comercio nos dan la oportunidad de tener canastas energéticas inteligentes. ¿Qué significa inteligente? Planeadas. Eso es lo que significa inteligente. ¿Y qué significa sustentable? Que perduren en el tiempo, entendiendo una cosa muy importante en la palabra sustentabilidad. La sustentabilidad es la tríada perfecta entre la economía, la ecología y la sociedad. Entonces, la propuesta que yo tengo, lastimosamente el senador no me escuchó, es que nos invite como empresarios a todos, a los académicos, a los expertos del gobierno, a todos los que estamos acá, a trabajar en una canasta energética inteligente y sustentable para los próximos 40 años, donde entendamos qué podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Y con eso les doy muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos la ponencia referente al sector empresarial a cargo de Coparmex, gracias al ingeniero Luis Felipe Echevarría Escobar, quien en estos momentos recibe su reconocimiento por su participación dentro de este importante foro hoy en el Senado de la República, a manos del doctor Miguel García Reyes. A continuación, señoras y señores, damos paso con nuestra tercera y última mesa de este foro, con la temática educación. Para esto tiene el uso de la palabra el ingeniero David Velázquez Cruz. Bueno, yo voy a iniciar mi ponencia con algunos comentarios de las pláticas de mis colegas, sobre todo en el marco de que aquí hay muchos estudiantes de ingeniería petrolera. En el sentido, por ejemplo, uno de los puntos de las reservas de petróleo en México. Efectivamente, nuestra reserva 1P anda como en 10 años, pero la 2P anda casi en 30 y la 3P anda casi en los 40 años. Eso es lo que ya tenemos aquí en la mano como país. Nos hace falta inversión, nos hace falta cosas para desarrollarla.
todavía tenemos petróleo para 40 años de lo que ya tenemos en la mano otra vez. Sin embargo, México ocupa el 7º lugar en reservas de shale gas oil en el mundo. O sea, imagínense. Claro, tenemos una prohibición que es lo que en el mundo común se llama fracking. Los ingenieros petroleros le llaman fracturamiento hidráulico. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un desarrollo tecnológico para minimizar el impacto al medio ambiente, que ya algo habían comentado, aunque hay estudios extensos donde la actividad del fracturamiento hidráulico no contamina, porque estamos fracturando a 2.5 kilómetros o más de profundidad, y pues las fracturas hidráulicas no migran 2.5 kilómetros a la superficie, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación. Valdría la pena que el doctor Miguel hiciera un foro respecto de los no convencionales para tratar de aclarar todos esos mitos, ¿sí? Mitos que existen en nuestro país respecto del desarrollo de esa gran reserva, ¿no? Aún tenemos pues las aguas profundas, aún tenemos las aguas someras, aún tenemos mucho territorio que explorar. Y ahí están las cifras en la CNH del recurso prospectivo. Tenemos alrededor de nuestro recurso prospectivo representa una gran cantidad de posibilidades para continuar extrayendo hidrocarburos líquidos o gaseosos. Pero también hay otra cosa por ahí que se llaman dentro de los yacimientos no convencionales, que está el gas grisu, por ejemplo, en las minas de carbón, ¿no? Que también tenemos cierta cantidad, ¿sí? Y se llaman yacimientos no convencionales. Pero también tenemos otra en los mares, en nuestros mares, algo que se llama los hidratos de metano, que es metano congelado. Aquí el asunto es tecnológico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sacar en el futuro cuando nos toque llegar a esa necesidad energética de usarlos? Creo que petróleo, no solo aquí, sino en el mundo, hay para bastantes años de desarrollo de la humanidad. Yo he escuchado a mis colegas hablar de las energías limpias. Yo creo que ese es el deseo de cualquier ser humano que quiera vivir en un planeta cada vez mejor, ¿sí? Sin embargo, imagínense ustedes un barco que transporta maquinaria de México a Europa movido por un ventilador, ¿no? De viento o una vela como Cristóbal Colón. ¿Se podrá? O un jumbojet transportando a 500 personas viajando arriba de 10,000 pies de altura, ¿lo podremos mover con paneles solares? No, o sea, hoy tenemos un presente que son los hidrocarburos, son los que mueven al mundo. Los hidrocarburos, ¿sí? Permiten el comercio mundial. Claro, tenemos que cambiar, no en el cambio del paradigma energético, sino el uso de la tecnología para movernos, el desarrollo tecnológico, ¿sí? ¿Cómo usamos la energía eléctrica, como hablaban, la energía solar? ¿Sabían ustedes que el teléfono celular se inventó en los 40s? ¿Hasta cuándo lo empezamos a usar de manera comercial? Hace 15 años. Necesitamos un paradigma tecnológico, eso es lo que tenemos que trabajar. Y el punto de mi ponencia son las universidades, la educación, los universitarios, los investigadores que trabajan en las universidades son un elemento importante para ese cambio de paradigma tecnológico, ¿sí? Aquí hay dos enfoques. ¿Cómo desarrollamos nuestro presente? Ya lo han argumentado algunos de mis colegas, de manera responsable, ¿sí? Y sustentable. Lo que tenemos hoy, ¿cómo lo usamos para potenciar el futuro? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Me queda claro que la globalización abarató costos, pero también puso en riesgo la seguridad de muchos países. Porque imagínense,
¿Se acuerdan cuando el bolillo iba a incrementar de precio porque no había trigo en el mundo y los rusos no nos mandaban o tuvieron una mala cosecha? Pues imagínense la canasta básica sin bolillo, ¿no? Eso es un riesgo de la globalización y de comprar más barato en otra parte del mundo. Lo mismo sucede con el gas. Hace apenas unos 15 años la cuenca de Burgos producía 1.000.000 millones de pies cúbicos de gas diario. La cuenca del Papaloapan en Veracruz, otros 1.000 millones. ¿Por qué? Dejamos de producir tanto gas. Porque en otro lado era más barato. Eso es lo que argumentaron y lo compramos más barato y conectamos nuestra frontera con tubos, ¿de acuerdo? Y ahora lo compramos más barato. Pero el día que se encarezca, como ocurrió a principios del mes de enero, finales de diciembre, con el huachicoleo, que empezó la crisis de la gasolina, ¿qué nos pasó? Entramos en crisis por no tener sustentabilidad energética, por depender de otros países. Si tenemos recursos, bueno, vamos a planear cómo los podemos desarrollar. Ya comentaron aquí cómo los podemos desarrollar de una manera eficiente, sustentable y que nos ayude a minimizar esos impactos globales. ¿Se acuerdan de la crisis del 2008 por las viviendas que ni siquiera teníamos la culpa? ¿Cómo se corrió el peso? ¿Cómo se devaluó? Etcétera. Eso es causa de la globalización. ¿Cómo minimizamos ese impacto en el desarrollo económico de nuestro país? No vamos a dejar de ser globales, ya lo somos. Tenemos que jugar en el ámbito mundial, pero tenemos que buscar la fórmula para minimizar ese impacto en nuestra sociedad. Bueno, con respecto a la educación, tenemos aquí, recientemente hubo una reforma energética. Yo estoy convencido que todo cambio es, pensando positivamente, por supuesto, es para mejorar, ¿de acuerdo? Existen sus riesgos en todo cambio, sobre todo si los cambios nos agarran sin prepararnos, ¿sí? De repente ha habido, desde el Tratado de Libre Comercio, en 1994, muchos cambios de paradigmas, ¿sí? Llegaron muchas empresas, empezamos a competir, el ingeniero petrolero de las 2 escuelas del país que había en esa época, pues tenían trabajo seguro, salían generaciones, 60 ingenieros petroleros y los captaba la industria petrolera nacional, tenían trabajo. Ahora hay 50 escuelas de ingeniería petrolera, hay 10,000 ingenieros petroleros que no tienen chamba y hicimos cambios, abrimos el mercado y nuestros jóvenes, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? No tienen trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no nos preparamos para eso. ¿Por qué la industria privada no recibe a nuestros jóvenes en esa cantidad en la que egresan? ¿Por qué la industria paraestatal tampoco lo recibe? ¿Qué hace falta? Hace falta ponernos las pilas y desarrollarle un plan a los jóvenes que van a ser los responsables de desarrollar nuestro presente y planear nuestro futuro, ¿sí? Hay leyes, ahí está la ley de hidrocarburos, pero no la hemos aterrizado. Hay por ahí unas cláusulas de los nuevos jugadores, aquellos a los cuales se les asignaron yacimientos, donde se comprometen a hacer una transferencia de tecnología, pero no se ven las reglas claras, por lo menos no ha llegado esa transferencia tecnológica a las universidades. Tenemos que potenciar el desarrollo de la mano de obra mexicana, ¿sí? Y no por tratar de ser fascistas o no recibir gente de otra parte del mundo, sino en esta posición de que debemos de competir en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Y también para apoyar, es más barato contratar a un ingeniero mexicano, una empresa que esté establecida aquí en México, le sale más barato contratar a un ingeniero mexicano que traer a un ingeniero de Estados Unidos, o a un ingeniero de Canadá, o a un ingeniero de Europa, porque tiene que pagar mucho más.
para poder. Entonces, pues preparemos a nuestros jóvenes, las leyes están, hace falta la reglamentación, hace falta lo que nos tienen que dar. Necesitamos laboratorios, necesitamos actualizar a nuestros profesores, necesitamos crear bolsas de trabajo donde a nuestros egresados nos lo reciban las empresas que están actualmente desarrollando el recurso energético de este país. Privados o paraestatales, no importa, reciban a los jóvenes. Si ustedes ven un poquito, revisan las ofertas de trabajo, en todos lados piden, quiero un ingeniero con mínimo 5 años de experiencia. Y le estamos quitando la elegibilidad a los jóvenes. ¿Qué van a hacer los jóvenes? Necesitan oportunidad, necesitamos aquí proponer para crear mecanismos para que los jóvenes se incorporen de la mejor manera a la vida productiva de este país. ¿Sí? Necesitamos también regulaciones. Ya entramos a las ligas mayores, el bloque norte, ¿sí? Uno de los bloques más desarrollados del mundo, si no es que es el más desarrollado del mundo. ¿Cómo competimos? Si yo como ingeniero quiero ir a Estados Unidos a ejercer la profesión de ingeniero petrolero, tengo que aplicar un examen. En cada estado de la Unión Americana o en cada estado de Canadá, para que yo pueda ejercer la profesión, tengo que aplicar un examen de tal manera que me digan que soy apto para ejercer la profesión en esos países. Nosotros no tenemos nada de eso aquí, ¿sí? ¿Dónde está esa legislación que nos hace falta? Pues para competir en las mismas condiciones, ¿sí? ¿Cómo sabemos que los profesionales que llegan acá son más aptos que nosotros? Si no tenemos ni siquiera un registro de los extranjeros que trabajan en el sector energético a nivel profesional. Y conocer que sus competencias son mejores a las nuestras. No lo sabemos. Si tú te vas a trabajar a Colombia, también, antes de poder ingresar a trabajar en una industria petrolera, primero vas al Colegio de Ingenieros Petroleros de Colombia para que te haga un examen para ver si eres capaz de ejercer la profesión en Colombia. ¿Sí? ¿Aquí lo hacemos? No lo hacemos. ¿Sí? Entonces, creo que ahí hay puntos en los cuales tenemos que trabajar arduamente para competir. Yo creo que no es mala la competencia. Eso nos va a hacer cada vez mejores profesionales. Y en lugar de ser profesionales endogámicos, es decir, que solo trabajemos en México, como comentaba el doctor Miguel hace unos momentos, que cuando él egresó en los 70, pues, Pemex y el MP y eran los captadores de los profesionales de las geociencias en México. Y nunca hubo necesidad de salir, porque la verdad es que buenos salarios, un buen desarrollo profesional. Esas empresas del Estado desarrollaron a los profesionales de las geociencias de una manera adecuada, pero ahora estamos globalizados, el mundo cambió y tenemos que competir. Pero ¿cómo ayudamos a nuestros jóvenes a competir? Primero, pues hay que enseñarles el camino de cómo competir. La empresa privada, la empresa paraestatal nos tiene que ayudar apoyando a fomentar el desarrollo de los jóvenes, aceptándolos. Por ahí he escuchado ideas del primer empleo, por ejemplo, ¿sí? De los programas de prácticas profesionales. Eso sería de gran ayuda para empezar a generarles la primera experiencia a los jóvenes profesionales. Revisar nuestros programas de estudio, que es otro tema que nos preocupa y nos ocupa, que los debemos equiparar con aquellos programas de nuestros socios, los canadienses y los estadounidenses. A final de cuentas, muchos de mis colegas han ido a estudiar maestrías y doctorados a Europa, a América, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros programas de estudio son competitivos, pero tenemos que seguir revisándolos, actualizándolos, para no perder esa competitividad, ¿sí? Y pues necesitamos de la ayuda, ¿sí? Necesitamos del apoyo de la empresa, ¿sí? Del gobierno,
de las legislaciones que nos permitan asegurarles el primer empleo a nuestros jóvenes, de asegurarles de ciertamente mecanismos para hacerles llegar recursos a la escuela, de tal manera que podamos tener los insumos suficientes para una educación mejor. Bueno, pues eso es lo que en mi experiencia como profesor, como profesional de la industria, o sea, 30 años he estado en la industria petrolera, en la parte de investigación, en la parte del desarrollo tecnológico, 15 años enseñando a estudiantes ingeniería petrolera y ahora como empresario con una firma de ingeniería. Entonces, me da un poquito la visión de todo, ¿de acuerdo? El empresario lo que busca es maximizar su beneficio. ¿Cómo podemos consensuar intereses? ¿Cómo buscar esa fórmula? En el gobierno, pues, se necesitan leyes, reglamentos, ¿sí? Se necesita tomar parte de ese presupuesto tan corto que de repente tiene. Yo escuchaba ahorita que decían que no hemos potenciado la explotación petrolera. Yo creo que sí, quizá no lo suficiente. México no sería México sin el petróleo, ¿sí? Dense una vuelta por Centroamérica, dense una vuelta por Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá. ¿Ustedes creen que tiene el desarrollo que tiene México? Para nada. ¿Y por qué creen que se ha alcanzado? Por el desarrollo petrolero de este país, las carreteras, la escuela pública, los hospitales públicos han sido por la explotación del petróleo en México. Que no ha sido suficiente o que no se ha canalizado de la mejor manera, esa es otra cosa, es otra cosa. Muchas gracias por su atención. Desde luego agradecemos esta ponencia a cargo del ingeniero David Velázquez Cruz, quien en este momento recibe su reconocimiento a cargo de nuestro senador anfitrión Israel Zamora Guzmán. A continuación, señoras y señores, damos paso a la ronda de preguntas y respuestas hacia nuestros panelistas. Les sugerimos sean tan amables de alzar su mano para que nuestros compañeros de logística les entreguen el micrófono. Si se pueden poner de pie, mencionar de dónde nos visitan, su nombre y desde luego la pregunta o cuestionamiento a nuestros ponentes. Yo nada más quiero agregar que también en esta mesa se vale que entre nosotros también nos hagamos cuestionamientos, comentarios a nuestros ponentes. No nada más es de allá para acá, sino aquí también si alguien tiene algo que agregar o replicar, adelante. Pero si ustedes están ya dispuestos, adelante también. Por favor, señorita, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Reynoso, soy de la Universidad de Insurgentes, estudio la carrera de Relaciones Internacionales, 9º cuatrimestre. Bueno, primeramente quisiera dar las gracias a todo el panel y externarles toda mi admiración y respeto. Esta pregunta va para el senador Rogelio Israel Zamora. No sin antes comentarle que agradezco mucho el interés que tiene por el sector energético. Es un sector que, pues como estudiantes no lo vemos mucho, no tenemos mucho conocimiento acerca de ello o personas que tengan ese interés. Gracias, senador, por el interés. Bueno, si bien han comentado acerca del TEMEC, que está estructurado en función a los intereses de Estados Unidos, y ya hemos escuchado que en México cuenta con todas las virtudes para poder generar energía verde. Mi pregunta es, ¿cuál sería una estrategia o una alternativa para integrar de manera fiel políticas que apoyen la energía limpia, sin continuar, desde luego, incentivando la dependencia que ya tenemos con Estados Unidos? Gracias. Gracias.
Bueno, la estrategia que yo creo que se puede desarrollar, primero tiene que nacer a través de una política, como ya se mencionó. El arte de las políticas públicas no está en diseñarlas, no está en escribirlas y ponerlas en un papel, ¿no? En una ley, en un marco jurídico. El gran arte de las políticas está en implementarlas, en materializarlas para que tengan vida en esas políticas. Yo creo una estrategia que nosotros ya estamos tratando de implementar consiste en la reforma que ya se mencionó. Por ejemplo, ¿no? Hay varias estrategias. Una de ellas, que yo considero muy importante, es que las energías limpias se generen en una sinergia entre cualquier persona, cualquier ciudadano, junto con el gobierno, pero también con los que tienen la tecnología. Eso ya ocurrió en Alemania, lo mencionaba yo hace ratito. Entonces, sí se pueden diseñar estrategias, pero no podemos ser reduccionistas y decir, no, pues la tiene que hacer el gobierno y nosotros como sociedad no participamos. Ya lo decía también el doctor Francisco, si ni siquiera separamos nuestra basura nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos implementar una política pública que tienda a fortalecer las energías limpias? El problema que ha habido, yo creo que yo asumo la responsabilidad como parte de los poderes de la Unión. Yo veo que la deficiencia en la implementación o materialización de las políticas públicas muchas veces ha recaído en nosotros, en los legisladores o también en los gobiernos que se encargan de ejecutar esas políticas. Es decir, del servidor público que es el que se encarga de verificar que los contenedores contienen la basura realmente separada, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja, sí, es una cuestión cuyos resultados se van a ver a largo tiempo, sí, pero tenemos que empezar a hacerlos. O sea, eso no nos puede desanimar como sociedad a decir, no, la solución a esos problemas es algo que nos va a llevar mucho trabajo y mucho tiempo. Eso no nos puede desanimar. Al contrario, debemos de asumir la responsabilidad de decir, no hay vuelta atrás, iniciemos a trabajar en eso. ¿Cómo? Primero, diseñando o apoyando en el diseño de políticas públicas para el impulso de las energías limpias. Eso es lo primero. Una vez que las tengamos, es materializarlas. Y eso es un trabajo de mucho cabildeo, ¿no? Entonces, espero no haberme alargado mucho en la respuesta, pero eso es lo que yo creo. Primero, diseño de estrategias o políticas públicas que fomenten la generación de energías limpias. Y la segunda es supervisión en la materialización de esas políticas. Muchísimas gracias, senador. Continuamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenos días a todos. Antes que nada me llamo Freddy Zul, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Anáhuac en la ciudad de Cancún, al suroeste de nuestro país. Antes que nada agradecer al senador la oportunidad del diálogo abierto respecto a este ámbito y este sector energético que permite que, pues al final de cuentas, nosotros los jóvenes también nos interesemos en estos temas que pues a veces pensamos son para las personas especializadas y los dejamos quizás a un lado. Entonces, desde luego, senador, muchísimas gracias. Desde el suroeste del país le agradecemos que tenga la apertura a este tema, ¿no? Como lo mencionaba uno de los ponentes por allá, muy interesante, lo de los huracanes y lo que genera todo este aspecto. Dicho lo cual, mi pregunta específicamente es para el doctor Miguel, y es que el TECMEC es un tratado muy amplio, pero yo le quisiera preguntar cuáles son los 3 o 2 principales riesgos del sector energético que se generaron frente al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son los 2, 3 riesgos que él pudiera considerar frente a este tratado? Muchísimas gracias. ¿Ya está? Gracias por la pregunta. ¿Cómo te llamas? Freddy. Freddy, gracias por la pregunta, Freddy. Pues efectivamente, a lo largo del panel lo que hemos visto es que efectivamente hay riesgos y hay beneficios.
El primer riesgo es precisamente el aumento de la dependencia, que te digo, tampoco es malo, pero si nos agarran, ¿no? Como estamos en ese momento, pues va a ser muy grave, ¿no? Lo ideal sería que nosotros también pudiéramos avanzar en la transición energética, pudiéramos avanzar en la despetrolización de la matriz energética, para entonces sí llegar, ¿no?, a una colaboración energética con Canadá y con Estados Unidos con mucha plenitud, desde una posición de poder. Se puede, pero hay que trabajar. Creo que ese ha sido uno de los objetivos de este foro, ¿no?, acentuar las cosas, ¿no?, esta situación. Tenemos que trabajar mucho, si no vamos a ser más dependientes. Pero bueno, a la vez, pues un beneficio, porque existe la especialización. Les hablaba yo de la División Internacional del Trabajo en el área energética. Hay que especializarnos, ¿no? Nosotros vamos a ser los más beneficiados. Nosotros tenemos petróleo y gas, como dice el maestro David. ¿80 años, maestro? 80 años, senador, no. Ya ven cómo a veces tiene uno vicios, ¿no? Se casa uno con clichés. Yo manejaba, bueno, la maestra, bueno, nos referimos a reservas 1P. Ya cuando metemos las otras dos, ya resulta que tenemos toda esa cantidad. Bueno, aprovechémoslo, ¿no? Miren, a mí me gusta una frase increíble del presidente Fox, el que todos se mofan. Me consta que no soy panista, pero me encantó esa frase. Prefiero 100 ingenieros a 2 barriles de petróleo. ¿Sí? Fue el que creó esa famosa frase. Así es como debemos ser nosotros, ¿no? Si vamos a llegar desde una posición de poder para no ser avasallados, porque obviamente las transnacionales no vienen a preguntarnos qué queremos, ¿no? ¿Qué esperamos de ellos? Pues ellos, como empresarios, y aquí Luis me desmentirá, pues vienen a lo suyo, ¿no? Vienen a explotar las ventajas comparativas que tenemos con respecto a ellos, ¿no?, y a aprovechar lo más que se pueda de esta cooperación, lo cual tampoco es malo, al contrario. Yo estoy en contra de que se satanice la inversión extranjera, la actividad empresarial. Al contrario, hay que reconocer bastante la labor que realizan ellos, aunque luego les pasan la charola, ¿verdad?, de a 20 millones, ¿no?, por empresario. Fíjese, hasta en eso no se sacrifica el empresario. Pero, como les decía, la hélice, esa famosa hélice, ¿no?, empresa, funcionario público, academia. Y mira, desde eso, el riesgo que te estoy diciendo de llegar muy apesumbrados, porque la relación, pues sí, es totalmente asimétrica, totalmente, pero si lo hacemos desde una posición de poder, es el mayor riesgo, una mayor dependencia. ¿Sí? Si ya es incontenible, pues vamos a la división del trabajo, buscamos petróleo, buscamos gas, mandémoslo a Estados Unidos, ¿sí? Pero lo repito, senador, desde una posición de poder, ¿no? Ya no lo vas a ir a 600, no, me lo vas a vender de 50, no sé, a 80, porque pues, es el valor agregado que se obtiene en la refinación. Pero si nuestro gobierno cede, como lo han hecho los anteriores, pues entonces ese riesgo va a aumentar y realmente es muy peligroso, porque entonces ningún acuerdo comercial, el que tenemos con Europa, Israel, Francia, Japón, bla, bla, va a ser benéfico para nosotros, ¿no? Digo yo, Centroamérica, pues qué bueno que tenemos un acuerdo comercial, pero pues ¿qué le podemos sacar ese acuerdo, no? Más bien ellos son los que van a obtener. Entonces, mira, ese es, Freddy, el riesgo mayor. E insisto, de aquí de la Cámara, ¿sí?, de aquí de donde labora todos los días el senador, que salgan propuestas, ¿no?, para fortalecer la educación, fortalecerse con tecnología nueva. Yo regreso al gas shale, incluso ya le comenté al senador, hagamos uno del gas shale, está satanizado también. Estados Unidos y Rusia, senador, tienen tecnologías, tampoco bondadosas, ¿verdad?, ni amables con el ambiente, pero que evitan la contaminación de los acuíferos, ¿sí? Ya hay tecnologías. Pero aquí, perdón por lo que voy a decir, pero hay políticos que están casados con la idea. Eso no, si me dan 2 minutos les voy a explicar una cosa que es bien trágica. En lo de las revoluciones industriales, que no me acuerdo cuál de los que me antecedieron comentó, creo que tú, Luis, las revoluciones industriales, ¿no? Efectivamente, ¿no? También para entender nuestra desgracia hay que ver eso. Ha habido 5 revoluciones industriales,
¿no? A nivel mundial. O sea, la humanidad ha dado saltos para poder hacer un uso más eficiente y racional del petróleo, etcétera, etcétera. Nosotros de esas 5 nos encontramos en la segunda parte de la segunda revolución industrial. Seguimos quemando petróleo, pero con fervor cristiano, ¿no? Perdón, con fervor guadalupano, ¿no? Seguimos quemando petróleo. Cuando en Estados Unidos ya está, ni en Europa están en la 5ª generación de fuentes alternas de energía. El equipo del licenciado Cavazos, su gasificador, no tiene parangón hasta el momento. O sea, no solamente desaparece la basura, sino que hasta produce agua. A ver si algún día hacemos un evento sobre este equipo, que yo lo considero desde que me lo mostraron, senador, yo dije, este es de 5ª generación. En ningún otro país se está trabajando, ¿no?, en ese problema de sacar agua de la basura. Imagínense. Entonces, ese tipo de cosas son los que tenemos que desarrollar, hijo, para que podamos salir de esta segunda parte de la segunda revolución industrial, cuando se petroliza la sociedad mundial, y avanzar, ¿no? Pero todo se puede. No sé si alguien quisiera... Maestra. Yo tenía un par de comentarios, pero uno que he estado oyendo regularmente de que tenemos que conseguir el expertise y bla, 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 que las renovables no sabemos qué hacer, que eso hablamos mucho, pero no tenemos la tecnología. Entonces, en mi presentación hay un simbolito que a lo mejor debía haber atraído la atención a él, que dice semi-egeo. En los últimos 5 años se conformaron como 6 o 7 consorcios con todos los expertos en cada tema, que se llaman Centros Mexicanos de Innovación en Energía. Y estaban todos enfocados en energías renovables. Yo pertenezco a la universidad, pero tenemos el consorcio donde hacemos proyectos juntos, nos dio financiamiento con ACIT y CENER, y se crearon muchas innovaciones. Y está el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, en energía eólica, en energía solar. Realmente el de energía solar fue el que hizo la evaluación de toda la irradianza en todo México. Está también el Centro de Bioenergía. Últimamente está en veremos si lo van a apoyar o no, era el de captura de carbono, donde tenemos la gente, o sea, tenemos expertos, tenemos universidades que son muy buenas, el Politécnico, y lo que hicieron fue ponernos a trabajar a todos en innovaciones tecnológicas para que México pudiera desarrollar esas fuentes alternas que tiene en abundancia. ¿Sí? Así es que no es correcto de que pues vamos a tener que depender de que nos vendan turbinas así o asado, o sea, tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, actualmente esos centros son totalmente despreciados por la administración, pero realmente tiene gente de mucha valía, ¿no? Claro. Ese era un punto. El otro que quería yo enfatizar era el de fracking. El fracking como tal, o sea, el fracturamiento hidráulico sencillamente, pues es eso, ¿no? Se hacen por medio de presión, se crea un fracturamiento. Hay un software muy caro, que es el que utilizan todas las compañías de gas shell, que les dice por dónde se van a ir las fracturas. Pero para que sepan para dónde se van a ir las fracturas y que no vayan, tienen que saber cuáles fallas hay exactamente en cada zona donde se va a hacer el fracking. Porque lo que pasa es que si hay una falla ahí que estuvo inactiva, fraquean y la van a activar. Y entonces, boom, ¿no? Pasa lo que pasa a veces. Entonces, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no es nada más fracturar. Por ejemplo, para un acuífero, que aumentarle la permeabilidad, pues haces fracking, o sea, fracturas la roca. Pero lo que tanto en shale, en el de esquistos para aceite y para gas, en el caso de aceite lo tienes que subir a la superficie, ¿sí? No va a subir solo. Entonces necesitas inyectar mucha agua. Entonces, eso es un hecho incontrovertible, se necesita mucha agua.
pero necesitas muchos químicos para hacer soluble eso y llevarlo. La lista de químicos es más de 100 y cada compañía tiene su lista. En Estados Unidos, que es donde se hace el fracking, se canceló el acta de agua limpia para poder permitir el fracking y las compañías no tienen que develar qué están inyectando. Inyectan cosas como formol y otras cosas así. Entonces, ese es el problema. Tienen que inyectar también arena y todo para mantener las fracturas abiertas, ¿no? Entonces, en realidad, esos químicos, saber qué químicos son, ese es un asunto, y la cantidad de agua que se necesita, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que verlo tenemos un país con muchas fracturas en muchos lugares, muchas de ellas escondidas. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que mirar con cuidado, no nada más decir es muy bueno y ya vamos a la… Entonces, es algo que se tiene que ver, y luego qué software se va a usar para predecir para dónde se van a ir las fracturas, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo. Muchísimas gracias, doctora Rosa María. Por favor, adelante, doctor. Ahora ya hay una pregunta. Entonces continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Por favor, señorita, adelante. ¿Vas a comentar, Carlos? Pues dile. Bueno, les agradezco el espacio. Mi nombre es Luz Favila, estudiante de Relaciones Internacionales del Campus Tlalpan de Universidad de Insurgentes. Y en el transcurso de esta conferencia se ha mencionado que no todas las oportunidades o no todas las aportaciones que han hecho secciones anteriores son malos. Han tenido algunas aportaciones interesantes y se mencionaba que no en su totalidad, en el cambio de cada sexenio, se deberían de desechar todas. A los ponentes que hicieron mención de esta información, ¿cuáles creen que sean estos medios para poder decidir qué sí retomar de un sexenio anterior o qué no, y cuáles serían las bases? El presidente Andrés Manuel utiliza una consulta ciudadana. ¿Ustedes creen que sea el método más efectivo o cuál estarían proponiendo? Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias. ¿Cuál es que es tu nombre? Hola, Luz. Bueno, sí, yo justamente mencionaba que tenemos que pensar en que la empresa más importante de un país es el país mismo, y hay que hacer planes a largo plazo. Y para eso lo que tienes que pensar es en el bien común. Entonces, cualquier planteamiento, cualquier acción tiene que estar basada en el principio básico de la sustentabilidad, que es el equilibrio entre economía, ecología y sociedad. Y en ese sentido, debería de ser transversal a cualquier sexenio las propuestas que se hagan. Un ejemplo de esto existió en algún momento ProAire 2011-2020, y fue muriendo porque cuando veían los pilares del mismo, cualquier nuevo funcionario a cargo pues lo desechaba porque no se alineaba tal vez a sus intereses o a sus ideales, más bien. Entonces, mi propuesta sería, tenemos talento suficiente para dar argumentos especiales que garanticen la trazabilidad de los proyectos a largo plazo. Más que la consulta ciudadana, yo creo que es tener las bases fuertes. Ahorita decíamos, hay que hacer estudios para garantizar que las cosas se hagan bien. Entonces yo empezaría desde ahí. Ningún proyecto puede hacerse si no tiene planeación y si no tiene estudio. Con los estudios fundamentados, con los impactos reales, yo considero que cualquier sexenio debería de adoptar las cosas buenas, dejando de lado un poco lo que es populista y transformándolo en el beneficio global o en el beneficio general para todos los mexicanos. Y mi alternativa siempre sería, maximicemos la investigación, vamos a reducir los riesgos y seamos muy buenos en la aplicación para garantizar la continuidad de los proyectos. Yo lo vería de esa manera. Gracias. Recapitulando un poco en ese sentido, yo también me inclino por la investigación y desarrollo. A final de cuentas, si se alcanza la meta prometida de por lo menos el 2% del PIB dedicado a investigación y desarrollo, la creación de cuadros, en las universidades, en los centros de investigación, como bien dice la doctora Proal, ¿no?, es la clave. En ese sentido, los países asiáticos, India, China, destinan un porcentaje similar a lo que o Corea, ¿no?, el milagro, los tigres asiáticos de los 90s, invirtieron mucho en investigación y desarrollo y salieron
dieron pasos agigantados en la distribución de la riqueza, en el desarrollo humano de sus comunidades. La actual administración plantea en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro precisamente la capacitación en el trabajo, ¿no? De la mano de la iniciativa privada, que es en donde está el 70% de los espacios de capacitación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con vistos a que los chicos, romper con este círculo nadita virtuoso, de no te contratan por no tener experiencia laboral, no demostrada, ¿no? Una experiencia laboral que no puedes comprobar. Este programa pretende precisamente eso, es un acierto de esta administración, el apoyar a los chicos y chicas entre 18 y 29 años durante todo un año en una capacitación de calidad de la mano de la iniciativa privada, de la administración pública y de los organismos no gubernamentales. En este sentido, entonces, si son componentes que al armarse de manera correcta, el aumento en la investigación y desarrollo, el apoyo a los centros de investigación para incentivar los aportes al tema de energía, y de la mano capacitando al personal, capacitando a los nuevos cuadros, a los chicos y chicas que se van a incorporar al mercado laboral formal, creo que completamos el círculo, ¿no? Esa sería mi aportación, senador. Gracias. Yo quisiera agregar algunas cosas y un poco voy a disentir, pero eso es como mi especialidad. Eso de disentir es como lo mío. Yo creo, mira, nuestro sistema político está hecho a base de redundancias. Hobbes lo dice muy claramente, en una república la gestión de las opiniones hace gobierno. ¿No? En el libro 2, cuando habla de la república, Hobbes dice muy claramente que si queremos llevar algo a una política, tenemos que tener consenso de opiniones. Y yo creo que es en lo que menos trabajamos. Si nosotros quisiéramos emprender cualquier cosa aquí, si ustedes quieren cómo gestionar el tendido de los cables, verían qué debate armamos y no llegamos a nada. Pero eso sí, todos saldríamos bastante molestos y bastante disgustados. Y este es un problema nodal de nuestra república. O sea, no importa el mecanismo que usemos, la idea de estos foros de consulta ciudadana es para que los ciudadanos participemos. Pero los ciudadanos debimos haber participado desde que alguien presenta su plataforma electoral para el puesto público que quiere desempeñar. ¿Quién de nosotros lee la plataforma electoral de nuestros candidatos? Por Dios. El INE los obliga a entregar su plataforma electoral. ¿Qué ciudadano la lee? Los políticos son muy lentos en difundir sus plataformas electorales porque eso no vende votos. Lo que sí vende votos es el escándalo político. Entonces hacemos escándalos políticos, ganamos votos, ganamos elecciones, pero nadie vio la plataforma electoral. Nadie vio lo que él dijo que iba a hacer. Y si estábamos de acuerdo o no como ciudadanos a nacer. Luego hacemos estos magníficos ejercicios de democracia que son las consultas ciudadanas, en las que van nuestros amigos, porque yo les hablo a mis cuates para que no quede el foro vacío. Si no, les juro por Dios, o por mi madre, bohemios, que no llegan más que 3 o 4 personas que están muy interesadas en el tema, pero el foro se queda desierto. Entonces, si de verdad queremos diseñar políticas públicas de Estado, yo creo que lo primero es hay que ser ciudadanos y hay que ser muy responsables como ciudadanos. Un colega de mi universidad, el doctor Oscar Dorado, Premio Nacional de Ecología, tiene un programa que se llama Estado de Ambiente, ¿no? Estando de Ambiente, en alusión así el doble sentido de estar de ambiente en la fiesta y estar de ambiente en las cuestiones ambientales. Y él dijo algo que le hizo un insight en una pregunta que le hizo el auditorio. Y él dijo, es que los problemas ecológicos son problemas políticos. Mientras no entendamos eso, mientras no entendamos que esto es una cuestión política, y por política hay muchas formas de traducirlo, pero una de ellas, lo dijo Platón, la república es la cosa de todos. Esto nos interesa a todos. Tecnologías hay muchísimas, variadas. Desde los años 80 se vino pensando qué hacer con la contaminación atmosférica en esta ciudad y hubo una propuesta para recolectar esos gases y hacer pavimento. Tecnología hay, lo que no hay
son acuerdos políticos. Por eso yo celebro lo que está haciendo aquí el senador, porque mientras no discutamos esto en el seno de la polis, no vamos a llegar a nada. Riesgos, como lo dice la doctora Rosa María, riesgos siempre hay. Cualquier tecnología entraña un riesgo, pero disminuyamos la vulnerabilidad al riesgo a partir de discusiones políticas. Yo celebro que estén estudiantes de Relaciones Internacionales, Derecho, ojalá haya politólogos y también ingenieros ambientales por ahí escondidos y tímidos que no quieran preguntar. Pero mientras no discutamos esto públicamente, no vamos a avanzar. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Por favor, doctor Reyes. Muy pequeña mi participación, también ya he usado del micrófono, pero sí me gustaría comentar, ¿no? Que preguntas, Luz, ¿qué podemos rescatar del sexenio anterior, ¿no? Y de los otros. O sea, evidentemente hay cosas rescatables. Para mí, no me chiflen, pero es la reforma energética. Sí, la reforma energética fue la que les dio rostro a los empresarios. Imagínense ustedes una empresa, don Jesús, como Minera México, que se dedicaba a las minas, ahora ya cuenta con 7 plataformas petroleras. ¿Tú me dirás? ¿No? 7 plataformas petroleras. Esa es la labor de Salinas de Gortari y de esperar a que madurara en esta área las empresas petroleras para soltarlo. Ya se soltó. Entonces, eso yo creo que es loable, ¿no? Yo siempre defendí la reforma energética, ¿no? Por sobre todo que decían, se va a acabar Pemex, se va a acabar México, nos van a invadir las empresas extranjeras privadas, petroleras privadas y extranjeras. Y pues no es cierto, ¿verdad? No fue tal, fue como lo que le decían al presidente, ¿no? Si llega López Obrador, el país se acaba. Pues no se acabó, ¿no? Estamos todavía con libertades para poder discutir. Pero yo sí rescataría la parte de la reforma energética, porque en primer lugar, reitero, le dio voz, ¿no? Y voto a los empresarios, y también nos dio la oportunidad de medio homologar los marcos jurídicos en el área petrolera de los 2 países. Si no, no podríamos colaborar, ¿no? Eso puso orden a la inversión. Entonces yo lo rescataría, Luz. Muchísimas gracias, doctor Miguel García Reyes. Señoras y señores, desde luego que agradecemos la participación de todas y todos ustedes dentro de este importante foro. A continuación, brindamos ahora el uso de la palabra a nuestros expertos y ponentes para que a modo de conclusión nos obsequien su importante perspectiva. Francisco. Bueno, yo de verdad celebro que tengamos estos encuentros. Yo como egresado de Ciencias Sociales también, pues siempre cuestión ambiental nos es un poco ajena, porque no estamos, por ejemplo, cuando uno lee el IPCC, los informes, los reportes especializados, cuesta mucho imaginarse al planeta Tierra como un sistema abierto o cerrado, ¿no? Y un sistema disipativo abierto. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, es un lenguaje difícil de asequible para las ciencias sociales. Sin embargo, creo que lo importante es empezar a pensar en términos de transdisciplina o de ciencias de la complejidad, porque, y esto es muy importante, la energía no solo es importante en términos de seguridad energética, sino también en términos de seguridad económica y bienestar de las personas. La esperanza de vida al nacer tiene que ver con el uso de los combustibles y qué combustibles usamos para calentar nuestras casas, cocinar nuestros alimentos, etcétera. Entonces, es muy importante empezar a pensar en términos de complejidad. Yo verdaderamente los exhortaría a todos a que leyéramos la teoría de la complejidad. Hay muchos autores, pero digamos Edgar Morán es uno de ellos, o Julio Carrizosa, colombiano, para empezar a pensar en términos de complejidad. Hacer fracking no es el problema en sí.
sino todas las relaciones que están ahí y que a veces un software no me va a alcanzar a vislumbrar toda la complejidad que hay en sacar o no sacar el gas shell. Y lo mismo podemos decir, miren, el caso de Huesca es un caso ejemplar. Técnicamente la planta está bien pensada, bien diseñada. ¿Cuál es el problema? Que no se socializó el implementar una planta de tratamiento ahí. Los usuarios del distrito de riego están convencidísimos de que el agua saliente de la planta va a contaminar sus tierras de cultivo con metales pesados. Claro, no hay evidencia científica de esto, pero el problema radica en que no se incluyó a los campesinos y a los usuarios del distrito de riego en el diseño de la planta de tratamiento. Por eso ellos la rechazan. Y obviamente está, de hecho, bueno, todos nosotros un poco lo hacemos, ¿verdad? Aunque sea sin confesarlo, no le creemos al gobierno. Basta que sea un funcionario gubernamental el que nos diga que va a funcionar para que nosotros en nuestro imaginario digamos es puritita mentira y nos están viendo la cara. Entonces, de verdad yo creo que es lo que nos falta pensar en términos de complejidad. O sea, hay que incluir a la sociedad en el diseño de las políticas y a todos los sectores, es decir, las amas de casa tienen que decir, los campesinos, los indígenas, los obreros, los empresarios, los académicos, los políticos, todos tienen que decir y hay que incluirlos a todos. Y por eso, insisto, cuando pensamos en cuestiones ambientales hay que pensar en términos de complejidad porque alterar la dinámica de un ecosistema puede tener efectos que ni siquiera estamos imaginándonos en el corto plazo. Esto en el diseño de políticas públicas se llaman efectos perversos. A veces la política pública busca una cosa y genera exactamente su contrario, por esta miopía de no ver las múltiples relaciones que se generan cuando hacemos una acción determinada. Y por otro lado, y con esto quiero concluir, no le tengamos miedo a los riesgos. Vivimos en un planeta dinámico. La especie humana ha estado amenazada y en peligro desde que es la especie humana. Hemos aprendido a vivir con el planeta en estas circunstancias. Lo dramático es que los procesos de extinción de especies están asociados a actividades productivas humanas, algo que llaman los especialistas el antropoceno. Eso es lo dramático. Y la que está en mayor riesgo de todas las especies es la especie humana. Entonces tenemos que discutir esto y tenemos que abrirnos a debatirlo de manera pública. Acuérdense, ya lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, se puede ser éticamente bueno y moralmente injusto. La respuesta de Aristóteles es no. Kant dice que sí, a reserva de que todo se discuta públicamente. Entonces este es un tema que nos llama a discutirlo públicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Licenciada Gabriela Aguilar, por favor. Bueno, creo que esta mañana el tema que se ha discutido es esencial, sobre todo para todo el planeta y sobre todo para nuestro país. Algo principal que estuvimos también aquí puntualizando es que todos los sectores tienen que estar representados aquí para poder hacer conciencia sobre lo que se viene para el planeta y para nuestro país. Como internacionalista, obviamente, pues la política exterior es fundamental, ya se mencionaba anteriormente, y ahí es donde tenemos que trabajar con la cooperación. Con la cooperación, al final de cuentas, para generar menos dependencia. Es decir, si tenemos la cooperación, empecemos por nosotros mismos. El día de hoy nos llevamos, creo que de tarea, muchos elementos y hemos aprendido de grandes especialistas. Me llamaba mucho la atención lo que decía la doctora. ¿Cómo es posible que México tenga una riqueza geotérmica y solamente utilicemos 4 zonas? Si México tuviera esa tarea a nuestros funcionarios en política exterior, imagínense lo que pudiéramos lograr en los foros internacionales, llevando este conocimiento que nos han dado el día de hoy. Y la siguiente, bueno, pues trabajar
de manera conjunta. Yo esperaría y exhortaría con el senador que se hicieran este tipo más de foros más continuos para que pudiéramos retroalimentarnos día con día y que no solamente se quedara pues, con el sector energético. Creo que había dicho que también la migración es un trabajo que tiene y sobre la parte que tiene que ver con la Cancillería, ¿no? Entonces, también sería bueno si nos pudieran invitar en esta área, también podríamos mucho aprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela Aguilar Juárez. Doctora Rosa María Prol Ledesma, por favor. Gracias. Bueno, pues yo creo que todos hemos aprendido mucho. Sobre todo es un sentimiento muy agradable el que un senador se preocupe realmente por este tipo de problemas y que esté tratando de conseguir que gente de muy diversas áreas esté participando aquí, proponiendo actividades para mejorar el sistema que tenemos ahorita, en particular energético. De lo que quería un poco abundar en lo que decía el doctor, de que hay que integrar a toda la sociedad en los proyectos energéticos o de los que sean. Nosotros hemos pasado por eso, porque nosotros tenemos que ir al campo y medir y patear las rocas, etcétera, y se ve muy raro a veces, ¿no? Y la gente tiene sospechas. Muchos proyectos, no nada más aquí, sino en todo el mundo de energía y de otro tipo, han sido detenidos porque la gente dice no, porque se van a envenenar los acuíferos, algo va a pasar, ¿no? Pero ahora inclusive en la universidad tenemos un proyecto totalmente académico. Sabemos que hay que ir, hablar con la población, explicarles. Hacemos Feria de las Ciencias en las escuelas, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo cerca de Tulancingo, y la gente quiere saber. Y van no solo los chicos, sino van los papás y los maestros se interesan y entonces hacen suyo el proyecto, porque ahora dicen que ellos quieren que se haga y quieren saber más y sí, lléveseme agua y luego me dice qué tiene y claro que les vamos a decir, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Ahorita nos están llamando a nosotros para integrarnos y proponer soluciones y proponer planes de trabajo, proponer leyes y creo que nosotros también tenemos que integrar a toda la población que se apropien del conocimiento, del trabajo y se van a apropiar del futuro también y de todos sus recursos. Pues nos queda mucho trabajo por hacer y espero que sigamos trabajando juntos. Y muchas gracias a ustedes por venir. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. A continuación escuchamos al licenciado Jesús Cavazos de la Garza. Muchas gracias. Primero que nada, a la pregunta de Luz, nosotros tomamos decisiones a la luz de nuestra inteligencia en ese momento y con las herramientas que tenemos. A veces los problemas más complejos que enfrentamos son de fácil decisión, pero todo tiene que tener un soporte. En el plan de académico, para nosotros es decir, ¿quién se va a encargar de estos cambios si no están capacitados y preparados ustedes? Es la responsabilidad que nos toca a nosotros enfrentar y que nos toca a nosotros impartir. Esa es la parte medular de quién va a manejar los conocimientos que se estén impartiendo y con qué ética, con qué valores y con qué etapa de nacionalismo queremos desarrollar en nuestro país. Esa es la parte académica, Luz. La parte como empresario, el tema más duro para nosotros es vamos a tomar este riesgo, vamos a invertir, vamos a trabajar en algo nuevo, en apoyar a los científicos en el desarrollo de nuevas tecnologías. El proceso es enormemente costoso. Cuando nosotros empezamos a desarrollar algo que no existe, empezamos con el prueba y efecto. Prueba y resultados. Y cada prueba y cada proceso nos permite ir avanzando escalonadamente, resolviendo problemáticas. Es costoso trabajar eso.
Es importante incentivar el desarrollo científico en México. Es importante que los que tienen talento lo puedan desarrollar en un campo de libertad. Esa es la parte que va a hacer el cambio en todo el mundo. Vemos nuevas tecnologías creándose como en Israel. Impresionante. ¿Qué tiene Israel? Todo el mundo está generando nuevas tecnologías. Un campo de creadores de tecnología. A ver, ya no estamos en un río, estamos en un mar de creatividad. ¿Creen ustedes que los israelitas son más creativos que nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos falta? Denos libertad. Es la libertad que tienen que tener todos para desarrollar. La parte responsable de la hélice, el Estado, el sector empresarial y el sector académico es crear esa parte. Es poder crear universidades de desarrollo, es poder crear oportunidades de becas de quien va a desarrollar el futuro de México. Esa es la parte que el Estado tiene que dar en soporte para crear lo que sigue. Yo para crear esa empresa me estoy llevando a lo mejor 8 o 10 años. Yo espero que con esto que vamos a crear tengamos una vida de 100 o 200 años en el proyecto de la tecnología. Si nosotros creemos que nuestro país tiene la empresa más grande, es nuestro país, no podemos crear un país y desarrollarlo para cancelarlo cada 6 años. Eso no tiene sentido. ¿Qué esperamos para que la iniciativa privada pueda desarrollar, para que los estudiantes puedan tener oportunidades? Si a mí me dicen como iniciativa privada, ¿cómo reviertes el sector energético? Es muy fácil. Danos estímulos en los impuestos. Permíteme que el desarrollo y el gasto que se creó para enfrentar un riesgo tenga un resultado favorable. Y eso es sencillo. Si nosotros vamos a revertir el tema de la energía, es suelta a los ingenieros, a los científicos, a los académicos, a crear nuevas formas de aplicación de la energía verde, renovable. Una vez que se haya eso, son las municiones que necesitamos todos los que queremos cambiar este país. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. A continuación, escuchamos al ingeniero David Velázquez Cruz. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que quiero decir es que ya estamos en un mundo globalizado y tenemos que agarrar al toro por los cuernos. Tenemos que innovarnos, tenemos que empezar a cambiar desde la escuela, ¿sí?, la manera en que nos vamos a proyectar hacia ese mundo globalizado. ¿Sí? Creo que con estas reformas hay las políticas, hay las leyes para poderlo lograr. Haría falta verificar qué sí se está llevando a cabo, ¿sí? ¿A quién le toca revisar esa parte de la aplicación de las políticas públicas o de las leyes y que se aterricen al futuro de México, que son los jóvenes? Yo creo que podemos satisfacer la demanda de profesionales en México y también podemos exportar. Somos un país de 100 y tantos millones de habitantes, un país con muchos mexicanos talentosos, ¿sí?, que pueden fácilmente ser exportados. Solo necesitan la guía, solo se necesitan medios para facilitar eso. Y podremos competir fuertemente desde el punto de vista de los recursos humanos. Creo que desde el punto de vista de todas estas discusiones que ha habido acerca de las energías renovables, acerca de la satanización de los hidrocarburos, del fracking, vale la pena que en un futuro se discutan estos temas, porque a final de cuentas estamos hablando del desarrollo de México,
de cierta manera, porque sin la energía no nos podemos mover, ¿sí? Y estamos hablando también del bienestar de nuestra raza, ¿no? O sea, porque tampoco podemos vivir con un mundo contaminado. Pues esas son mis reflexiones. Yo creo que este es una punta de lanza para poder ir discutiendo acerca de los beneficios de la globalización en el sector energético desde todos los ángulos, decían, la educación, la empresa, las políticas, pero también qué podemos sacar de beneficio, cómo podemos ir de esta transición de los hidrocarburos hacia las energías limpias, invertir en la investigación, como comentaban por aquí. Creo que tenemos que discutir aún más acerca de esto y sobre todo socializar el punto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Escuchamos ahora al ingeniero Luis Felipe Echevarría Escobar. Bueno, gracias a todos nuevamente y creo que la primera conclusión es que donde hay diálogo y hay argumentos se puede llegar a acuerdos. Las discusiones se elevan cuando los argumentos se acaban y creo que estos espacios generan que haya diálogo, que haya consenso, que haya por lo menos racionalidad y que se pongan sobre la mesa puntos de diversos ángulos que al final nos llevan a conclusiones que deberían ser por un bien común. Esa es mi primera conclusión. A partir de ahí, pues lo primero es que la energía la necesitamos para vivir y en el día a día la usamos, queramos o no, y estamos todos aquí, el 80-90% de los mexicanos usan un celular, lo tienen que cargar, entonces vivimos día a día la energía, nos transportamos, nos desplazamos, vamos a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, necesitamos la energía para vivir, pero deberíamos de estar en un nivel de conciencia tal que nos permita hacer que ese uso de la energía deje la menor y la mejor huella posible. Los invito a que se lean el libro de Yuval Noah Sapiens, que cuenta un poco también cómo siendo la especie más débil hemos sido la especie más atroz en el deterioro del planeta y de distintas otras especies que se han creado. Adicional a eso, enfatizaría en algo que ya hemos dicho y lo dije y lo menciono, la empresa más importante de un país es el país mismo, por lo tanto tenemos que trabajar en procesos de planeación, investigación y desarrollo, estar a la vanguardia, buscar alternativas de suministro, ser eficientes, disminuir costos, maximizar ingresos, tener balanzas comerciales positivas, maximizar nuestros recursos, el talento, exportarlo, importar de otro lado lo que haga falta, aprender de ellos, creo que eso es importante también. De esa manera el TEMEC debe ser una oportunidad para el hoy y que nos permita trazar el camino futuro. Es decir, si hoy a nivel de temas de importación energética no tenemos la sustentabilidad suficiente o no tenemos la autonomía suficiente, el TEMEC debería ser la plataforma para que tracemos el camino y que en el momento en el que sí seamos autosuficientes podamos disminuir cualquier proceso de importación o de otros impactos. Asimismo, la tecnología ha evolucionado y debemos apreciarla e invertir en investigación y desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cosas que sucedieron hace 30 años que en la industria fueron traumáticas, como San Juanico, como lo que sucedió en Guadalajara, hoy por tecnología, por desarrollos, por investigación, por mejoras en los procesos, no deberían ocurrir. Entonces, tenemos que romper muchos paradigmas, estudiar mucho antes de satanizar algo. Creo que es importante profundizar y actuar. Hacernos responsables como individuos para resolver como sociedad. Y por el lado de los empresarios, pues que estamos para apoyar todas las iniciativas que hagan de México un país mucho mejor, porque todos somos México y para esto necesitamos los empresarios reglas claras que nos permitan tener el espectro en un marco racional, no sobreregulación. A veces nos mata la sobreregulación innecesaria en algunos casos, y que tengamos incentivos. Creo que con eso concluiría todo lo que hemos dialogado hoy y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Finalmente, señoras y señores, solicitamos a nuestro anfitrión, el senador Israel Zamora Guzmán, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sea tan amable de dirigirnos su mensaje final y declare formalmente clausurados los trabajos de este importante foro. Gracias. Yo creo que
todo lo que hemos platicado el día de hoy en esta mesa, escuchando a los expertos en diversos temas, sería en vano o hubiera sido una pérdida de tiempo si perdiéramos de vista el objetivo principal que tenemos todos los que estamos aquí, que es que el desarrollo, como decía el ingeniero Luis Felipe, la búsqueda del bien común debe traducirse no en algo, el bien común pues es algo abstracto, ¿no? Que si lo vemos así a veces las palabras no nos dicen nada, pero ¿en qué se debe de resumir todo este trabajo que hemos hecho? En la mejora de la calidad de vida de las personas y sobre todo de los que menos tienen. Eso es lo que genera una visión siempre en conflicto a veces, porque creemos que en el tema energético, en donde tenemos el contexto que yo mencionaba, de un ideal revolucionario que traemos en la sangre, como mexicanos, se da a veces porque tenemos la idea de que en temas energéticos nos van a saquear el país y los empresarios van a ser los más beneficiados. Puede ser que algunos sí tengan esa visión, o sea, no estoy diciendo que no exista, no hay gente que sí nos ve a nosotros como un botín, que lo somos, por la riqueza que tenemos en nuestros recursos. Sin embargo, nosotros lo que debemos hacer es, a través de un diálogo frontal, totalmente abierto, honesto, decir cuáles son los beneficios que podemos recibir de ciertas políticas que se diseñen en conjunto. Sin temor, sin tabú se tiene que hablar este tema. Y yo creo que la línea debe de ser siempre, si perdemos esa línea, sí nos vamos a ir a divagar y vamos a comenzar a hacer cosas inadecuadas desde mi punto de vista o contrarias a la creación o al alcanzar el bien común. Y esa línea que nos debe de guiar siempre es que todo se traduzca en la mejora de la calidad de vida, primero de los que menos tienen. Eso debe ser la línea que debe conducir a este país que tiene y que sufre una gran desigualdad. Por eso hace ratito decíamos, íbamos a iniciar por la izquierda y decía, vamos a terminar por la derecha. Pero esa dicotomía que así ocurre en la transferencia del poder se acabó. Es parte de un sistema obsoleto de 8 cilindros que ya no sirve, ¿no? Eso, los que tengan esa mentalidad, lamento decirles que van a ser vomitados por el nuevo sistema que se está creando mundial, ¿no? Los que tengan esa mentalidad de que esto es de izquierda y de derecha, eso se acabó. Por eso hay países que cambian de gobiernos que se llaman de derecha y pasan a izquierda y luego de izquierda pasan a derecha. ¿Por qué? Porque han olvidado el eje principal, satisfacer o mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Esa debe ser la regla de todo. Yo espero que esta mesa nunca pierda de vista eso. Debemos nosotros como Estado también impulsar a nuestros empresarios, por supuesto, no tiene nada de malo impulsar a los empresarios mexicanos. Ellos generan empleo. El problema ha sido que no hemos diseñado políticas que inhiban la desigualdad tan terrible que hay. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que todos tenemos que traer en la mente. Yo quisiera comentarles que le he ofrecido al doctor Miguel y a los demás panelistas que desarrollemos más mesas de trabajo en las que por supuesto ustedes están invitados. Hoy veo a jóvenes que vi en el Parlamento juvenil que tuvimos a finales del año pasado, a varios de ellos los veo hoy aquí. Es decir, hemos tratado de dar seguimiento a los temas, porque ese es el otro arte para resolver las cosas, darle seguimiento, tener una trazabilidad, establecer indicadores que nos permitan ver el avance que llevamos para alcanzar los objetivos que nos trazamos. Entonces, yo los invito a que todos los que estamos aquí nos volvamos a ver en una ocasión más adelante, no muy lejana, que establezcamos un tema y que comencemos ya a diseñar los objetivos concretos que como mesa de trabajo podemos lograr. Entonces agradezco mucho, los invito a que nos pongamos de pie para dar la clausura formal de este foro, agradeciendo principalmente a cada uno de ustedes su presencia. Hubiera sido inútil realizar esta mesa si no fuera para ustedes y por ustedes. Entonces, siendo las 14:21 del día 17 de febrero del 2020, damos por concluida esta mesa de trabajo. Muchas gracias y felicidades a todos.